Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tema número 6 de, evidentemente, nuestra materia de Derecho Mercantil. Y al día de hoy vamos a ver lo que son los títulos de crédito, obviamente en su primera parte. Esto con la intención de que conozcan los diferentes títulos que están disponibles en la legislación mexicana y que le den la respectiva importancia, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a trabajar esta explicación y ojalá sea de su agrado. Y sin más que agregar, bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a ver en nuestro primer tema, vamos a ver la definición de los títulos de crédito y decimos que la legislación mexicana define a los títulos de crédito como los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna. En otras palabras, son documentos que otorgan a su poseedor los derechos sobre una obligación de pago. ¿Sale? Nada más que primero tenemos que establecer la definición pues que nos da el libro y después explicar a qué se refiere. Para ejemplificar de manera más sencilla los títulos de crédito más conocidos y poder establecer qué documentos son, nosotros estaremos hablando, por ejemplo, la letra de cambio, que es un título de crédito, ¿no? En el punto número 2, el pagaré. Y en el punto número 2, los cheques. Todos ellos con derechos y obligaciones que nos establecen los códigos de comercio y las leyes mercantiles. Por lo tanto, estos son los principales títulos de crédito que nosotros vamos a conocer. De esta manera, por ejemplo, el pagaré es un título de crédito en el que se establece una promesa de pago, ¿no? Y entonces en la letra de cambio, en el cheque, pasa exactamente lo mismo. Son promesas de pago en las cuales hay obligaciones y derechos que las personas involucradas deben de cumplir. Entonces, en ese sentido, sí es importante que nosotros conozcamos los diferentes títulos de crédito disponibles. En los documentos se estipula la cantidad por saldar, esto es el monto que vamos a pagar, así como las fechas de vencimiento en el que se deberá cubrir el monto al beneficiario del pagaré. Bueno, y ustedes se preguntarán, y espero que lo hagan, ¿cuáles son las características de los títulos de crédito? Bueno, las principales características de los títulos de crédito son la incorporación, la legitimación, la literalidad, la autonomía, la abstracción y la sustantividad. Y bueno, vamos a tratar de explicar de ellos, ¿no? En cuanto a el primero, que habla de la incorporación viene de la inclusión del derecho en el documento. Es decir, el que tiene el título tiene el derecho, porque este se concede en el documento. ¿Sale? En el momento que yo solicito un préstamo y la persona que me va a prestar le dice, sí, pero me vas a tener que firmar este pagaré, en ese momento el derecho se hace presente. Y una vez que se hace presente, van a correr todas las circunstancias legales que se den al momento de su pago o en el incumplimiento del mismo. Si no se posee físicamente, no se tiene el derecho. Esto es, tiene que haber un documento firmado con todos los requisitos de ley para que este elemento sea válido. Y a eso se refiere la incorporación. Después tenemos lo que son la legitimación. Y dentro de la legitimación consiste en la propiedad que tiene el título de crédito de facultar a quien lo posee según la ley de su circulación para exigir del suscriptor el pago de la prestación consignada en el mismo y solventar válidamente la obligación del suscriptor a favor del poseedor.
La legitimación es que en el momento en que viene el nombre de la persona a la cual yo le voy a prestar el dinero, en ese momento él se obliga a pagarme la cantidad correspondiente y a saldar la cuenta a partir de los términos en los que hayamos convenido. No le interesa a la ley ni a la doctrina en materia o a la doctrina del derecho de títulos de crédito ni quién es el propietario real. Lo que realmente importa es el poseedor formal. Yo, Alejandro, puedo haber prestado el dinero, pero el dinero es de la empresa SADCB, ¿no? Y entonces no importa que yo lo preste, lo que importa es a quién se lo van a pagar. Con la legitimación. Para el punto número 3, estaríamos hablando que para efectos de la ley de circulación, los títulos de crédito, estos se clasifican en 3 tipos. El primero, el título de crédito al portador, ¿no? Donde los expeditos sin determinación de persona ni señalamiento específico, ¿no? A las personas en general. ¿No? A la orden, el que se emite a favor de determinadas personas o de las personas a quien se transmiten sus derechos. Y vienen los títulos nominativos, aquellos en que el título se crea, se expide a favor de una determinada persona, pero además debe llevarse un registro efectuado por el creador del título de crédito y en este se debe anotar las transmisiones de propiedad del mismo por endoso. Hay ocasiones en que yo no puedo pagar, pero una empresa, un tercero dice, endósame el título de crédito y yo termino de pagarte. Obviamente debe haber una ventaja, ¿no? Táctica o de negocios para que esto suceda, pero sí se llega a dar, es muy común que esto suceda. Dentro de la clasificación tenemos la literalidad y dentro de la literalidad decimos que cuando se crea el documento que emerge a la superficie del negocio causal o del negocio subyacente, ¿no? Se redacta en términos que ya no pueden ser modificados o cambiados ni haber nadie que pueda hacerlos cambiar. Una vez que se crea, se estipula cuánto, cómo y dónde se va y a quién se le va a prestar, ahí ya no hay poder humano que lo cambie. ¿Sale? Viene el concepto del endoso que es válido, pero la deuda sigue siendo la misma. Entonces surge el criterio del concepto de literalidad, que quiere decir simple y sencillamente que lo que está literalmente escrito en el texto del documento constituye el derecho. No, pero fíjate que yo te iba a pagar cada 15 y te pagué cada 18. Está fuera de la literalidad que nosotros habíamos acordado. Después viene la autonomía y dentro de la autonomía el título de crédito nace en el momento en que se ha redactado y suscrito original y su suscriptor, original lo pone en movimiento y lo entrega al beneficiario. Entonces hay una relación personal entre el creador del título y su primer adquiriente, porque repito, pueden tener varios adquirientes. Situación jurídica que se va a repetir cada vez que pasa de mano a otra o de empresa a otra empresa, ¿no? Es como si se repitiera el acto creativo del título, pero el título sigue valiendo y contando en la misma dimensión. Hay una relación personal, es como si el negocio causal volviera a repetirse y el instrumento de pago es el título de crédito, nada más que el título valor seguirá siendo abstracto, autónomo e independiente de la causa que le dio origen el primer día y solamente lo que va a subsistir son las relaciones personales. Dentro de la clasificación encontramos la abstracción y el principio de abstracción consiste precisamente en que los
en que las excepciones causales no son oponibles a los títulos de crédito. Lo único que puede oponerse son las excepciones derivadas del propio título, llamadas cambiarias, y las excepciones personales. Pero esto debe estar redactado. Si no sucede, no podemos utilizar el principio de la abstracción. Quiere decir que el ejemplo, la persona tendrá 2 periodos en caso de retraso, ¿sale? Y entonces la persona utiliza los 2 periodos de retraso como parte del convenio del título de crédito y quiere tomar un tercero. Pero no se puede porque no está dentro de la literalidad escrita al inicio del título y por lo tanto no es válido. Y entonces así se forma el principio de abstracción, que es limitado, sí, por supuesto, que está sujeto a la literalidad, sí, por supuesto, pero que sí te da una opción para pues que el título de crédito se considere un poco más flexible. Y como veníamos señalando, uno de los instrumentos más poderosos que nosotros tenemos se le considera el endoso. Y el endoso es un procedimiento específico para la transmisión de documentos que contienen un derecho de cobro de una deuda. El endoso es la declaración del acreedor frente al deudor pidiéndole que pague la deuda a otra persona diferente y que se realiza en los propios documentos que contienen la deuda. Llámese pagaré, llámese letra de cambio, llámese cheque. ¿Sale? Por lo tanto, el endoso es válido en la legislación mexicana y todavía es utilizable. ¿Cuáles son los requisitos y características? Bueno, para que el endoso sea válido, es necesario que se cumplan varios requisitos. Primero, debe haber una declaración formal certificada sobre la transmisión de la deuda por parte del acreedor en el propio documento. Esta declaración formal se realiza a través de la firma del endoso. Al finalizar el endosante, el documento está garantizando la aceptación y el pago de la deuda contenida en el documento. No, en el punto número 2 tenemos que entregar material del documento y como es el documento el que contiene este derecho de cobro, debe transmitirse el documento en sí al nuevo acreedor para que sea efectivo este endoso. En el tercer punto, el papel indiferente del deudor. El deudor no debe firmar ni aceptar dicho endoso. El dirigirá el pago de la deuda a la persona que tenga el día de pago el documento que acredite la deuda. Y repito, aquí el deudor no debe firmar ni aceptar dichos endosos, ¿sale? En el caso de que no estén bien avalados ni bien sustentados y que el documento que acredita la deuda. También como cuarto elemento tenemos las características del endoso, donde la acción de endosar debe ser total, pura y simple, es decir, y aquí utilizo la literalidad de la ley, donde no se puede transmitir solo una parte de la deuda, sino que se cede toda ella y no se puede establecer condiciones para esta transmisión. ¿Sale? O sea, yo no puedo decir te voy a endosar el 35% de la deuda porque eso no es válido ante la ley. Y eso sería todo por mi parte, muchachos. Hoy es una clase pequeña, teniendo en cuenta que hay varios puntos en los cuales en ya la clase Zoom tenemos que establecer bien a qué se refiere. Por su atención, muchas gracias, muchachos, y esperamos vernos en las